Bienvenido a estos nuevos encuentros de los miércoles. Y ya estamos en las fiestas navideñas totalmente. Hoy día 24, pues está esa Nochebuena que reúne normalmente a las familias y espero que eso sea para ti un momento de alegría como debería ser. Pero nosotros estamos acostumbrados a contemplar las fiestas navideñas desde el lugar donde vivimos y a veces pues se nos escapa un poco que en otros lugares del mundo se festeja o se viven con circunstancias distintas. Por eso ahora vamos a entrevistar a un amigo de Argentina para que nos cuente cómo es por allí la Navidad, aunque yo creo que hay mucha influencia europea, pero también hay una influencia climática, ¿no? Cuando aquí es invierno, allí es verano. En fin, pues os dejo con esta entrevista y luego seguiremos en estos encuentros de los miércoles. Un abrazo. Bueno, Cristian, bienvenido y es un placer tenerte de nuevo por aquí. Hacía tiempo que no hablábamos. Bueno, no hace tanto, pero sí, es verdad que no hablábamos de esta manera. Claro, claro. Bueno, y lo que me gustaría es pues que nos pongas un poco al día de lo que estás haciendo ahora, cómo está la situación por allí y luego pues hablemos de la Navidad, cómo se vive la Navidad por allí. Bueno, mira, la Navidad aquí se vive muy a la europea. Ujú. Eh, es siempre reuniones de familias en donde se hace la famosa comida del 24 a la noche, después el 25 se hace el almuerzo o la comida. Ujú. Y dentro de toda la familia, lo que pasa que, claro, cuando hay personas, viste, que están casadas, los hijos, etcétera, entonces digamos, el día siguiente a la Nochebuena se usa más para estar cada uno con sus diferentes familias. Claro, claro. Pero la verdad que estas Navidades se van a vivir mejor, son encuentros muy lindos, porque es como que es otro año más que se pasa. Y más con las cosas que están pasando en este país, la gente está con más ilusión. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué es lo que estás haciendo ahora por ahí? Bueno, yo sigo siempre con el tema de los eventos, de los contenidos, Ujú. y con el tema de todo lo que tenga que ver transporte, que yo creo que te lo he comentado, Sí, con esa empresa de servicio de transporte tanto aéreo como terrestre, en algunas cosas dando servicio y en otras cosas planificando y haciendo consultorías. Más ahora que está empezando toda la tendencia, la logística, está empezando a hacer un costo muy alto dentro del proceso de comercialización. Y bueno, de esto he aprendido mucho con Correos de España, que tú sabes que con ellos los representaba aquí, y aprendí mucho con ellos cómo ir quitando procesos para que la logística sea cada vez más económica en función del producto. claro. También recomendar a veces a las empresas, eh, cuando van a preparar algún producto, saber a qué destino o quiénes van a ser sus compradores, porque cuando ellos nunca estiman los costos de la logística. Ya. Entonces, vos sabés que Argentina es muy grande, tiene de casi 4.000 kilómetros de punta a punta, con lo cual el lugar, de acuerdo al producto que vos quieras hacer, tenés que estar en cercanía de lo que es tu potencial comprador. Si vos sos una persona, para darte un ejemplo, distribuidor de flores, ¿no? Aquí vienen muchas flores de Ecuador. Bueno, cuanto más cerca del aeropuerto estés, porque todo viene vía aérea, entonces haces un hub sobre ese lugar. Si vas a explotar algo que tenga que ver más
bueno, te vas más al sur, o sea, te vas más cerca de los puertos y te vas más cerca de los lugares donde aquí la electricidad y los gastos en diferentes provincias es muy diferente. Entonces, cuando alguien dice voy a invertir en Argentina, en realidad Argentina es muy grande. Entonces vos tenés provincias, por ejemplo, como San Juan, como La Rioja o como Salta o Jujuy, que ahí, por ejemplo, se está hablando mucho de la minería y el principal problema que existe en esto es el cómo se traslada o cómo se exporta la minería. Cuando vos tenés el puerto más cercano, lo tenés a 1.300 kilómetros. Claro. Entonces, dentro de tu proyección de lo que sería una explotación en minería, tenés que contemplar cómo lo haces llevar al lugar para poder exportarlo. Si te planteás generar un ferrocarril o te generás plantearlo de alguna manera con una flota de camiones o lo que sea, pero tenés que meterlo dentro del, o sacarlo por Chile, ¿no? Que serían las alternativas. Pero te lo tenés que de alguna manera contemplar dentro de lo que es tu negocio. Ujú. Eh, y eso va en todo, porque de golpe acá se está poniendo de moda en la construcción el tema del telgopor. Y el telgopor, sabes que es muy liviano, pero tiene, de alguna manera, tiene muchos metros cúbicos. Con lo cual el traslado del telgopor hace un alto impacto en el producto. Y a Ujú. veces eso no lo toman en cuenta. Digo, me pongo una fábrica de telgopor, hago, genial, hago ladrillos como para la construcción de casas de una planta, y, o sea, que no sean casas de telgopor, son parte de ir alivianando lo que es todo el cemento y todo lo que es la estructura de una casa, ¿eh? Ujú. Bueno, entonces el costo de la logística es muy caro para cuando tenés ese tipo de productos. Entonces, Ya. bueno, ahora vienen en todo el tema de los congelados, los fríos, todo lo que, bueno, ustedes han, en un momento han comido las sardinas en Cantabria pescadas aquí. Mm. Entonces, toda esa logística de sacarla de aquí para llevarla a España tiene su costo. ¿Comprendés? Entonces, bueno, en eso, en la experiencia mía que tengo de haber tenido empresas, y ahora tengo esta empresa que es de servicio y de toda la experiencia, es como, de alguna manera, a personas que no conocen el territorio argentino, es brindarles o darles distintas alternativas para que ellos después las evalúen, porque sí, estoy teniendo consultas de mucha gente de afuera, claramente por todos estos cambios que ha habido después de la última votación y el gran apoyo que está teniendo Argentina con Estados Unidos. Y Ujú. un gobierno que ya sentó las bases para empezar a construir. Muy bien. Y con respecto a la Navidad, ahora se incrementan los precios también por allí como por aquí. No, ¿sabes qué no? Que es una cosa muy curiosa. Eh, Acá como hubo siempre mucha inflación, Mm. los precios se ponían por las dudas. Digo, bueno, a esto le pongo un 50% o un 200% de... Pero nunca miraban los costos, no hacían un proceso del impacto del costo, por decirte algo, cuánto impacta la luz en un proceso de un pan dulce. Ya. O sea, ese estudio no se hacía porque este país, en la inestabilidad, vos por las dudas le pones precios más altos. Te doy un ejemplo así básico. El año pasado, hace más de un año, el azúcar aquí valió $1, ¿no? Y estamos ahora vas a comprar el azúcar y lo encontrás entre $1 y menos de $1. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Estaba todo por las dudas. Ya. Y hay muchos productos que se están reacomodando. Y después también está el público que ya no compra por el mes, sino que como no hay inflación, no necesita comprar por el mes porque sabía que el dinero en el mes se te podía diluir un 20%. Mm. Entonces, de ahí que genera consumo. Ahora el consumo ya es más semanal,
es consumo de cercanía, y en los supermercados sí está bajando la cantidad de gente que está yendo ahí. Y digamos, le está bajando la facturación, que es algo lógico, que es algo lógico porque entre que la gente vive sola o vive, las familias son pocas, poca gente en cada hogar. Vos viste que normalmente los hijos se van a vivir solos, entonces ya no es como era en mi época, que éramos 5 o 6 personas grandes que consumían muchísimo en la casa. Y sin embargo, estábamos acostumbrados a comprar por semana, o sea, la compra era semanal. Mismo yo también la compra la hacía semanal, en la época que no había inflación acá. Entonces, todo es como que vuelve a esos momentos. Y también empezó el crédito en lo que es todo el rubro electrodomésticos, que eso sí tiene impacto en la producción de electrodomésticos y en otros productos, con lo cual ahí sí la gente se permite, sabiendo que su sueldo sube de acuerdo a la inflación, poder meterse en cuotas fijas. Ya. Pero no se puede pretender en 2 años todo lo que sucedió hace 50 años, y entonces sí, ahora ya se van a presentar en estos días las reformas laborales, en donde no es lo mismo un trabajador de hace 60 años con un trabajador de hoy. No Mm. es quitarle al trabajador de antes todo lo que tiene hoy, sino es de ahora en más, la gente que quiere trabajar, ¿cuáles serían las reglas de juego, en definitiva? Ya. Sin molestar o sin incluir a toda la gente que viene trabajando hace 30, 40, 50 años. O sea, Claro. es como una nueva etapa. Bueno, Ujú. entonces eso sí ayudaría porque en su momento lo que llamamos la reforma laboral era para las empresas chicas, es un costo muy alto porque ante un despido o ante una enfermedad, el impacto dentro de la economía o los costes que tenía, yo recuerdo cuando tenía la empresa de correos, yo tenía que tomar un 10% de costo laboral. O sea, Mm. era un promedio, entre que faltaban, entre que no venían, entre que los despidos, digamos, un montón de cosas. Entonces, tenías un costo muy alto. Ujú. Entonces, una cosa cuando tenés 1000 personas, yo estoy hablando de 100 personas, el 10%. Claro. ¿Entendés? Pero cuando tenés una pyme de 3 personas, vos tenés problema con 2 personas y ya no funciona. Claro. Entonces, para esa gente tenés que tener una mayor agilidad Ujú. para contratarlo y que todo sea motivante. Porque también hay, de alguna manera, hay una cultura hoy que estoy notando que los jóvenes es como que no se presentan como una carrera, sino que están a lo mejor 3 meses en un lugar y se van a otro y van a otro, Ujú. sin tener claro hacia dónde van, porque si me decís que va al mismo rubro, yo lo entiendo, pero creo que hay una ansiedad demasiado latente en estos chicos, y más cuando yo veo empresarios hoy de 80 años que vienen trabajando a los 14 y recién hoy empiezan a ver todos los frutos de todo lo que han trabajado. Ya. Más que hoy, hace 30 años, te diría que ya pero nadie se fija lo que tuvieron que trabajar antes, estudiar, etcétera. Claro. Bueno, y hay otro tema, ya que estamos en la Navidad, que me gustaría también compartir, ¿no? Hay una diferencia, evidentemente, con el tiempo, el clima. En la Navidad casi siempre está orientada a la visión de Europa o del hemisferio norte, pero ¿cómo se vive en el hemisferio sur, allí en Argentina? En la Mirá, temperatura. sí, a ver, yo de chico, yo nací en Bariloche, como sabes. Ujú. Mi abuela es de Palencia. Nosotros vivíamos más los Reyes que las Navidades en esa época. Ujú. Mismo Bariloche porque había mucha, de alguna manera, mucha gente de países europeos ahí.
Entonces se buscaba más la de poner el famoso tacho, digamos, el agua y el pastizal para los camellos, y que te hacían ver que los camellos estaban ahí en las montañas que ya iban a venir. O sea, eso era en mi caso. Hoy en día se vive más como una fiesta, digamos, de juntarse. eh, si bien yo a mis hijos los siempre, al principio tenían un Papá Noel, que venía uno de mis hermanos más chicos disfrazado de Papá Noel, entonces venía, golpeaba la campanita, cosa que hacían conmigo también cuando era chico, cuando ya vivía en Buenos Aires, veíamos la Navidad de esa manera, y hasta que los chicos llega un momento que se dan cuenta de que Claro, ya Santa Claus no existe. Y entonces se aprovechan. Primero se hacen los que no son, entonces le escriben cartas con muchos pedidos, cuando ya, saben que tus padres. Y eso es bueno, por un lado, y por el otro lado, también es lindo porque sabes qué es lo que quieren tus hijos, porque a esa edad es muy difícil saber o que tus hijos puedan tener un elemento de comunicación con vos a través de la escritura. claro. Entonces es donde ahí ellos pueden de alguna manera pedir lo que sea y en donde está su emoción y su comunicación, que vos sabés que un hijo con los padres, la comunicación cuando son chicos, normalmente los chicos son muy cerrados. O sea, pueden abrirte por cosas superficiales, pero no te van a abrir de cosas, viste, temas de ellos personales. Y con respecto a la decoración, en México o en Estados Unidos, sobre todo en el sur, donde Mm. el clima es más cálido, pues yo he visto que ahí también hacían, incluso en algunas personas que tenían casa con parcela, que hacían imitación de nieve y todo, se Bueno, estilaba. sí, a ver, sí, eso se hace. Eso se hace en los árboles de Navidad, Sí. que se ponen los árboles todos como nevados. Eso es así. No, en Estados Unidos sobre todo, claro, pues No, algunos pero ponían Estados Unidos hace nieve frío, pero artificial en el acá, jardín. No, no, aquí, pero no en el norte, sino en el sur, donde hacía calor, pues claro, ponen allá. nieve artificial en el jardín. Sí, 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 sí. Acá se vende como una especie de espuma o no sé cómo, digamos, una especie de eso que usan para los almohadas, para rellenar almohadas, parecido a eso, y entonces tenías todo en un ámbito de invierno. O sea, Claro, claro, la Navidad no está hecha para el verano, por lo menos en las representaciones que tiene uno en cuanto a la ambientación, más claro. diría que la decoración, ¿no? En ese sentido, se vive algo muy extraño. Con 30 grados Claro, tenés que ponerle nieve y no vas a poner aire acondicionado. Eso sí, sí. Y eso con es verdad. a las a los Y después con las comidas pasa lo mismo, porque tienen que ser comidas más frescas que comidas más pesadas como las que hay en el hemisferio norte. claro. Y entonces allí los dulces de Navidad y todo esto, que porque las Navidades suelen ser comidas muy pesadas, ¿no? Allí, ¿cómo lo resolvéis? Mira, acá lo resolvemos fácil, porque el pescado es algo que Mm, siempre está en la mesa, la carne es algo que es típico también de ponerlo, de distintas maneras se presenta, y después muchas ensaladas, y mucho, digamos, se trabaja muchos postres, sin embargo, sí, hay los chocolates y esas cosas se hacen, pero todo más orientada a una comida, por llamarlo así, más de verano que de claro, invierno. claro. Sí, porque sería terrible, ¿no? Muy No lo bien, sé, no lo sé, porque a veces, viste, algunos hacen asados, ya, ponen corderos y después se come el cordero y listo, o sea, no, es como que antes sí estaba el Viteltoné, estaban muy orientación europea la comida, o sea, como que ujú, pero bueno, a medida que va pasando el tiempo, la gente va cambiando las costumbres y se va adaptando más al lugar que está. Entonces, de golpe una Navidad, alguien dice, bueno, vengan a casa que yo voy a hacer 2 corderos y esto, y van a la casa y comen los corderos o el lechón de Navidad. El ya. lechón es frío,
que se hace al horno de barro o al horno acá de panadería, Ujú. y eso sí, eso es muy típico de acá. Pero se come frío, no Ya, caliente. ya. Cosa que ustedes el lechón frío sé que no lo comen. Muy bien, Cristian. Pues nada, solo desearte que disfrutes de estas fiestas y que todo siga adelante con este buen ritmo que está tomando por allí, ¿no? La economía. Sí, sí, vos fíjate, vos ahí atrás ves un cuadro, ¿no? Ujú, Vos podés creer que ese cuadro lo pintó papá, ujú. que es un autorretrato de él, lo ha de haber pintado, no sé, a los 25 años. Recuerdas que es médico. Sí, Así que, digamos, esto da para hacer muchas cosas. Creo que estamos en un país ya estabilizado, estamos con mucha ilusión. En 2 años se hicieron cosas que no se habían hecho en muchísimos años, te hablo más de 30, 40 años. Se plantea el país de alguna manera estratégicamente alineado a Estados Unidos. Sabes que hay un acuerdo ya con Estados Unidos, eh, que después va a ir apareciendo la letra chica, pero veo yo la gente como un poco más tranquila, si querés. El no haber inflación o que nuestra inflación pase a ser del 2%, como dicen, no es lo mismo que estar con el 15, 10, 8 y no sabes qué va a pasar el día siguiente. claro. Entonces te genera eso, la cabeza más limpia, como para proyectar, plantearte y decir, bueno, ahora parece que sí, que es real. Yo lo veo que es real porque los cambios fueron profundos. Y la palabra cuando dicen apostar a mí no me gusta, sino diría que ahora sí veo los cimientos reales en la Argentina para poder invertir en Argentina, que tiene muchísimo por hacer y muchísimo para exportar de productos de acá. Muy bien, muy bien. Así Bueno, que, pues nada, ya probaremos aquí, vamos a probar los langostinos de Argentina. bueno, muchos de los que comen son de aquí, ¿eh? Claro, claro. Eso no lo sabes. Yo recuerdo que Luce así cuando como iba a Cantabria, sí, veía la lata, decía las sardinas cantábricas y pescadas en Argentina, decía. Tenía la obligación de decir pescadas en mar argentino. ya, ya. Entonces, en Bueno, un momento que no sé qué pasaba con las sardinas allá. ya. ¿Eh? Bueno, esperemos que Pero todo ya no sabemos qué alimentos de dónde los comemos. sí, sí, la verdad es que esto de la globalización es muy peculiar en muchos sentidos. Sí, es buena, yo creo que es bueno, siempre que se mantengan, digamos, las mismas normas de calidad, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Bueno, Cristian, pues eso, un abrazo, que disfrutes de estas fiestas con tu familia y que sigamos encontrándonos para compartir buenas noticias. Pero sí, ya 2026 nos espera un buen año, Ujú. porque el impar para mí es el año bueno, es el año donde uno pone las bases para que el 26, ya los años pares, sean los años donde empiezas a cosechar mejor. Muy ¿Eh? bien, que así sea. Un abrazo, Cristian. Gracias, Juan Antonio. Bien, y tras esta entrevista en la que nos hemos puesto al día de la situación en Argentina, de la forma, de las costumbres, de la peculiaridad del cambio en el clima por las estaciones, no por el cambio climático, que también eso influye, pero de otra forma. Pues ahora vamos a centrarnos en estas recomendaciones que suelo hacer en estos encuentros con respecto a los libros. Ya sabes que ahora pues es una buena fecha para regalar libros por Navidad y pues yo tengo a disposición muchos de los que pueden interesarte en distintos sentidos, no solo a ti personalmente, sino para compartir con otras personas. Hay muchos de ellos que aquí en España se pueden conseguir directamente en las editoriales y otros que se encuentran tanto en un continente, en un lado o en otro, en cualquier parte del mundo, pues a través de Amazon. Entonces,
ahora te dejo una muestra de los libros que tengo publicados, ya son 34. He publicado mucho de desarrollo personal, como ya sabes, y también novelas, además de los relatos, libros de relatos y poesía. Pero en este caso sí quiero recomendarte uno en especial, que es una novela corta. La novela se llama Desde aquel día, y lo que tiene de especial no es tanto que se centre en la Navidad. Esa novela no está centrada en la Navidad, pero sí en algo que tiene que ver con la Navidad, que es, por una parte, la ilusión de un encuentro, eh, las peculiaridades que a veces ocurren también en las cenas de Navidad, aunque aquí no se trate de una cena, sino que puedes descubrir o pues llevarte un charco con algunas personas, pero también hay un sentimiento de amor, de ilusión y de entrega, que es lo que debería representar dentro del mundo cristiano la Navidad. Y aparte, seamos o no religiosos, sí sería bueno pues tomar este aspecto del esfuerzo que hacemos por otras personas, del sacrificio, de lo que estamos dispuestos a entregar de nosotros mismos para construir la ilusión de nuestro día a día, pues en estas fechas como recordatorio y en cualquier momento del año. En fin, esto es lo que yo te planteo a través de esta novela corta, Desde aquel día, donde se van produciendo una serie de situaciones, donde se mezcla la ilusión, como con los regalos de la Navidad, donde se proyectan posibilidades, donde hay pues desencuentros y al mismo tiempo donde se dan circunstancias en las que una vez que descubrimos a la persona con sus heridas, con sus circunstancias, con sus problemas, está en nosotros el tomar la decisión de apostar y hasta qué punto, porque no todo es brillo, como en esas iluminaciones navideñas, sino que también hay aspectos oscuros donde las personas nos necesitan y a veces ni siquiera se atreven a hablar de ello porque ni siquiera pueden en muchos casos. Bien, pues de todas estas cosas trata, de estos sentimientos, de estos lados luminosos y oscuros, trata esta novela Desde aquel día. Allá hay muchas personas que la han leído, les ha gustado y espero que también sea de tu agrado y además que te permitas pues compartirla si ha sido de tu agrado con otras personas a las que tú entiendas que les puede hacer también ilusión para reflexionar internamente a través de la literatura, del texto escrito, entrar en nuestro interior y encontrar nuestros valores más profundos. En fin, pues esto es lo que yo te dejo aquí como propuesta para estas Navidades, para estas fiestas y pues mis mejores deseos. Un abrazo muy fuerte y que disfrutes de una manera o de otra, con un entorno cultural u otro, en un clima u otro, de lo mejor, de los mejores valores que tiene o que deberían tener estas fechas de Navidad. Hasta los próximos encuentros de los miércoles. Puedes encontrar estos libros en mi página de autor de Amazon. También puedes encontrar la novela Desde aquel día en la página web de Aliar Ediciones.